Yo era la concubina predilecta de Liu Weizhou. En una joyería, me peleé con mi archienemigo y terminamos rompiéndonos los adornos del pelo en la calle. Casualmente él patrullaba por allí cerca y me sacó de la pelea. Miré fríamente la blanca luz de la luna que él escondía tras él, su preciado primer amor. ¿Qué se supone que significa eso? No dijo nada. Me di la vuelta y volví a casa de mis padres con mi criada. Ese cabrón puede dormir solo esta noche. ¿Quién lo iba a decir? Solo 3 días después, Liu Weizhou ya estaba arrodillado a las puertas de la familia Su, rogándome que volviera a casa. Querido Oben, yo era la concubina predilecta de Liu Weizhou. Dicho con palabras, salvó a una damisela en apuros. Dicho sin rodeos, me vendí para salvar a mi padre. Pero sinceramente no salí perdiendo, es guapo, poderoso y tiene un paquete de 18. La única regla era que jamás debía soñar con convertirme en la esposa oficial. ¿A quién le importa? Si mi padre no hubiera cometido un delito y ofendido al nuevo emperador, con mi físico al menos podría haberme casado con alguien de alguna familia noble como señora de la casa. La realidad era que la única razón por la que mi padre aún conservaba la cabeza era porque Liu Weizhou lo protegía. Después de todo, es un ministro cercano del emperador, sobrino de la emperatriz viuda y primo del emperador. Así que me comporté bien en el patio trasero de la residencia Liu, gentil y dulce durante el día, suave y cariñoso por la noche. Nunca imaginé que terminaría tirando del adorno del pelo de alguien en la calle por primera vez en mi vida. Y en realidad él protegió su luz de luna blanca en lugar de a mí. 02. Lo comenzó porque Liu Weizhou quería que lo acompañara a un banquete de primavera organizado por la emperatriz. Para ser sincero, nunca me han gustado este tipo de eventos. Primero, una concubina como yo apenas califica. Segundo, demasiadas damas nobles admiran a Liu Weizhou. Cada vez que me miraban, sus ojos eran tan penetrantes que me arrancaban la piel. Pero nunca pude resistirme al montón de dinero que me daba cada vez para comprar ropa y joyas. Así que acepté. Fui con Ji Zui al pabellón del tesoro a elegir unas joyas. El vendedor levantó una bandeja dorada, entrecerrando los ojos y sonriendo. Esta filigrana de oro con incrustaciones de gemas es la única en toda la capital. Entonces me los llevo todos. Señalé toda la hilera de joyas en el armario, gastando el dinero como si fuera agua. Tenía que admitir que gastar el dinero de Liu Weizhou se sentía increíble. Desafortunadamente al instante siguiente me encontré con las últimas personas que quería ver. Su Jin Yao era la exprometida de Liu Weizhou. Durante la más feroz lucha por el puesto de príncipe heredero, su familia se retractó del compromiso para protegerse y la casó con Kuisao de Qingel. Y ahora se había divorciado y había regresado a la capital. Y Liu Qingyin era mi enemiga de toda la vida. Desde el momento en que nos conocimos, nos peleamos a muerte. Y fueron sus rumores los que me dieron fama de seductora descarada. No tenía ni idea de cómo se habían aliado. Instintivamente intenté evitarlos. Pero claro, no tenían intención de dejarme ir. Liu Qingyin jugueteó con su pañuelo y me insultó indirectamente. Así que esta tienda afirma ser la mejor joyería de la capital, pero al parecer cualquiera puede entrar. Su Jin Yao me miró y dijo con calma, Liu Qingyin, ¿me sacaste hoy solo por ella? Liu Qingyin rápidamente forzó una sonrisa halagadora. Señorita Su, no me malinterprete. Lleva años fuera de la capital, así que puede que no lo sepa. El pabellón del tesoro siempre tiene las piezas más exquisitas. Su Jin Yao no respondió y comenzó a examinar las joyas. Señorita Su, ¿se compromete usted y el ministro Liu? Quizás. Parece que su majestad y mi padre lo desean. Es maravilloso. Una combinación perfecta. El ministro Liu te ha esperado todos estos años. Por fin está dando frutos. Su Jin Yao no dijo nada. Pero Liu Qingyin siguió. No quise escuchar más y me di la vuelta para irme. Sin embargo, su siguiente frase me hizo detenerme. Hay quienes realmente necesitan saber cuál es su lugar. Ella es solo una concubina que no puede mostrarse en público, pero actúa como si fuera la esposa oficial todos los días. Incluso su familia es una completa desgracia. Durante el escándalo de la ayuda humanitaria, si el emperador no hubiera tenido piedad, ella y su padre deberían haber sido decapitados y exiliados.
Mis pasos se detuvieron. Me di la vuelta y le di 2 bofetadas a Liu Qingying. Se agarró la cara y me fulminó con la mirada. Su Nianchu, ¿estás loca?, le dije con desprecio. Puedes chismear a mis espaldas todo lo que quieras, pero dímelo en la cara. ¿Pensabas que no te golpearía? Eres la esposa adecuada, ¿verdad? ¿Y qué te hace pensar que eres más noble que yo, una concubina? Su Jin Yao me frunció el ceño. Señora Nianchu, usted es la concubina del ministro Liu. Al actuar así, ¿pensó en las consecuencias? Mi mirada se volvió aguda. Señora Su, el caso de mi padre fue investigado personalmente de nuevo por el Tribunal de Revisión Judicial. Fue acusado injustamente. Usted es la hija legítima del gran canciller. No me digas que ni siquiera sabes distinguir el bien del mal. Su Jin Yao no respondió. Liu Qingying me tiró del pelo y empezamos a pelear de nuevo. Cuando llegó Liu Weizhou, yo seguía enfrascado en una acalorada pelea con Liu Qingying. Lo primero que hizo fue proteger a Su Jin Yao tras él y luego con una expresión sombría, me sacó del caos. Estaba hecho un desastre. Mirando a Su Jin Yao detrás de él, miré a Liu Weizhou con ojos fríos. ¿Qué quieres decir con eso? Frunció el ceño y guardó silencio. Mi rostro palideció, la humillación, la impotencia y el dolor me inundaron a la vez. Anoche le arranqué el símbolo de amor que me había atado a la cintura y lo tiré al suelo. Recupéralo. Luego agarré a Jizui, subí al carruaje y salí corriendo. Ya no pude contenerlo. Me aferré a Jizui y lloré sin parar. Sabía que él y Su Jin Yao crecieron juntos. Claro que la trataba diferente. Siempre me consolaba. Su Jin Yao ya era la esposa de otro hombre, así que por mucho cariño que le quedara, no había futuro entre ellos. Pero ver cómo favorecía abiertamente a Su Jin Yao hace un momento me rompió el corazón. Jizui, dile a mi padre que vuelvo a casa. Ese cabrón puede dormir solo esta noche. 03. Cuando Jizui y yo regresamos a la residencia Su, los últimos rayos del atardecer se reflejaban en los leones de piedra junto a la puerta. La finca estaba tranquila. Solo el anciano mayordomo barría el patio. El amo fue a la casa del inmortal borracho a escuchar música. El mayordomo aceptó mi bulto, dudando mientras me miraba. Señorita, quizás deberíamos regresar. Jizui retorció el pañuelo entre los dedos y susurró apenas audible. Ni siquiera la esposa oficial regresa corriendo a casa de sus padres, solo por una pelea con el amo. ¿Y tú? Se mordió el labio. Solo eres una concubina. Si de verdad lo enojas, ¿qué le pasará al amo de esta casa? Sus palabras fueron como un balde de agua fría sobre mi cabeza. Tenía razón. No solo mi padre. Incluso cada ladrillo y teja de esta finca se conservó gracias a la protección de Liu Weizhou. Y aún así me atreví a irme furioso cuando en aquel entonces, ese año, mi padre era solo un funcionario de 5º rango en el Ministerio de Hacienda, pero por un cruel azar del destino, se vio involucrado en el caso de corrupción relacionado con los fondos de ayuda para el desastre de Jiangnan. El nuevo emperador apenas había ascendido al trono cuando se topó con este escándalo, tan grave que sacudió los cimientos del Estado. Enfurecido, ordenó una investigación exhaustiva. A mi padre lo despojaron de su cargo, lo metieron en la cárcel y sellaron nuestra casa. Empeñé todas mis joyas para sobornar a un guardia. Cuando por fin lo vi en esa celda oscura y húmeda, lloré en cuanto lo vi. Nunca había pasado por penurias en su vida, y ahora estaba atrapado en un lugar como este. ¿Qué haces aquí? Su voz era tan ronca que resultaba aterradora. ¿No estabas ya comprometido con la familia Pei? Mi lío no te implicará. La familia Pei rompió el compromiso. Contuve las lágrimas. No me atreví a contarle cómo la matrona enviada por la casa Pei me había humillado, llamándonos familia de un criminal y diciendo que no merecía cruzar sus puertas. Al oír esto mi padre se estremeció de rabia. Ese viejo bastardo, Pei-zan. Cuando salga de aquí, tose, tose, tose. Un fuerte ataque de tos lo interrumpió. Achiu, deja esto en paz. Le costaba respirar. Llévate a Itsui y regresa a nuestro antiguo hogar. Ve con tu tío. Mis dedos se apretaron alrededor de los barrotes de madera de la celda.
Yo era su única hija. Tras la muerte de mi madre, soportó la incesante presión de mi abuela y se negó a volver a casarse, criándome solo para que nunca me maltrataran. Sabía que era un funcionario honesto, trabajador, recto, jamás ambicioso, pero jamás corrupto. No pudo haber participado en un desfalco. Cuando supe que el caso lo llevaba el Tribunal de Revisión Judicial y que el presidente era Liu Weizhou, no tuve otra opción. Ese día, me escondí en el callejón cerca de la residencia de Liu, y me subí a su carruaje mientras él bajaba. En el instante en que una fría hoja me rozó la garganta, me di cuenta de mi imprudencia. Dentro del carruaje, Liu Weizhou estaba sentado tranquilamente en un sofá bordado. Los hilos dorados de su túnica oscura brillaban tenuemente en la penumbra. Cuando bajó la mirada para mirarme, el lunar en el rabillo del ojo, de un rojo intenso como una gota de cinabrio, era casi cegador. ¿Y qué gata salvaje se ha colado aquí? Le agarré la manga con manos temblorosas. Mi padre es Su Mingyuan, del Ministerio de Hacienda. Es inocente. Por favor, mi señor, investíguelo. Oh. Soltó una risa breve y fría. ¿Acaso parezco alguien que se salta la ley para beneficio propio? Bajo su mirada penetrante solté, eres el más guapo. Parecía entre divertido y molesto, listo para echarme. Presa del pánico dije, si no me ayudas, iré con el príncipe Yin y el ministro Li. Un juicio conjunto de las 3 oficinas judiciales no depende solo de ti. En cuanto dije esas palabras, me arrepentí al instante. El carruaje quedó en silencio, un silencio sepulcral. Solo el golpeteo de sus dedos contra el reposabrazos rompía el aire, cada sonido parecía una cuenta regresiva. Justo cuando pensé que me echaría, por fin habló. Lu Wen, llévala a la residencia. Sus dedos rozaron mi mejilla ardiente mientras murmuraba, ¿no querías salvar a tu padre? ¿Por qué no entras? Todo lo que siguió se volvió borroso. Solo recuerdo que cuando Yikui me ayudó a bajar del carruaje, me temblaban tanto las piernas que casi me desplomó. 04. Ya era de noche cuando Liu Weizhou regresó a casa, caminando por el patio iluminado por la luna. Me escondí junto a la ventana de la habitación lateral, oyéndolo hablar en voz baja con Gowen afuera. Palabras como señor Xiu, revise los archivos flotaron en el aire, y por fin el peso en mi pecho se alivió un poco. Cuando el pasillo finalmente quedó en silencio, me arreglé la túnica y salí a saludarlo. Se estaba quitando la capa de zorro negro. El brocado azul pálido que llevaba debajo perfilaba sus anchos hombros y estrecha cintura, y el broche de jade reflejaba un cálido resplandor a la luz de la lámpara. Bajo esta tenue luz, no se parecía en nada al frío verdugo que había sido durante el día. Me arrodillé en el suelo de piedra, con la frente casi tocando el suelo frío. Mi señor, hoy lo ofendí. El crimen merece la muerte. O se inclinó de repente trayendo consigo el tenue aroma a pino y frío invernal. Tan mordaz antes, ¿por qué tan muda ahora? Su dedo me levantó la barbilla con una facilidad casi burlona. Me ardía la cara. Tartamudeé, incapaz de articular palabras. Ese lunar en su ojo se veía aún más impactante bajo la tenue luz de la vela, como un pincel mojado en una piel suave salpicada de cinabrio. Confío en el carácter de mi padre y confío en que verás la verdad. ¿Tanto confías en mí? Se inclinó, nuestras narices casi se rozaron. ¿No temes que sea de esos funcionarios corruptos que se saltan la ley a su antojo? Me costó encontrar las palabras. Un hombre tan guapo como tú debe ser de buen corazón. Un buen funcionario. En cuanto salió de mis labios, quise meterme en una grieta y morir. Por un instante se quedó paralizado y luego estalló en carcajadas, tan fuertes que hicieron temblar el polvo de las vigas. Cuando la risa se apagó se enderezó, rozando la horquilla enjollada de mi sien. Si resuelves el caso, puedo reabrirlo. Su tono se volvió sombrío de repente. Pero a cambio entrarás en la residencia Liu como mi concubina. Una ráfaga de viento azotó el pasillo, haciendo vibrar la cortina de cuentas. A través de sus hilos ondulantes, vi una profunda corriente oculta en sus ojos. 3 días después, mi padre fue liberado. La sentencia final lo absolvió de corrupción, pero declaró que había sido negligente en el cumplimiento de sus deberes. Le revocaron el título oficial, pero le perdonaron la vida y nuestro hogar. De pie ante nuestras puertas reabiertas, mi padre lloró.
Su Majestad mostró misericordia. Al menos nuestra casa sigue aquí. Aún me costaba explicar que esta misericordia provenía de mi conversión en concubina. Cuando llegó Liu Huizhou, el carruaje de la familia Liu con su emblema, era imposible de ignorar en la estrecha calle. Mi padre, presa del pánico, intentó hacer una reverencia formal, pero Liu Huizhou lo ayudó a levantarse. No era necesario, señor Xiu. Le dijo a Liu que trajera varios cofres de alcanfor. El mayordomo ya había elegido a una docena de sirvientes competentes de la oficina del corredor. Llegarán mañana para ayudar en la casa. Luego se volvió hacia mi padre. El Ministerio de los Establos Imperiales carece de un registrador. Es un puesto de sexto rango tranquilo y sencillo. Una vez que hayas descansado, puedes tomar la posición. Hizo una pausa. El doctor Zhang, del consultorio médico imperial, vendrá más tarde a examinarte. Mi padre estaba abrumado. No merezco tal gracia. Pero Liu Huizhou de repente me miró con la mancha roja en su ojo temblando levemente mientras sonreía. Achu ya aceptó mi regalo de compromiso. Su voz era suave. Tendrá que empezar como concubina, pero en la residencia Liu no hay ancianos que le compliquen las cosas. No sufrirá ni el más mínimo agravio. Mi padre abrió la boca y finalmente suspiró. Había perdido su puesto. Mi anterior prometido me había rechazado. Liu Huizhou era sin duda la mejor y la única opción. Al acompañarlo a la salida, se acercó a mi oído y murmuró. Tu padre acaba de regresar. Cena con él esta noche. Yo traeré a Liu y esperaré aquí para acompañarte de regreso a la residencia Liu. Muy bien. Bajé la cabeza. Todo estaba impecable excepto una cosa. Era demasiado vigoroso por la noche. Noche tras noche me mantenía enredado con él, dejándome completamente exhausto. 05. Antes de que mi padre pudiera aparecer, mi vieja niñera fue quien irrumpió en la residencia Su. En aquel entonces, Liu Huizhou temía que no me acostumbrara a vivir en casa de los Liu, así que la trajo especialmente de nuestro pueblo para que se quedara conmigo. Dios mío, mi pequeña antepasada. Lloró al entrar, dándose una palmada en el muslo. Menudo desastre has armado. Toda la capital dice que la concubina del ministro golpeó a la mayor de la familia Su en la calle. Incluso su majestad se enteró. Suspiré y le expliqué que quienes peleábamos éramos Liu Qingyin y yo. Su Ingshua casi se quedó mirando. También le conté que había tirado el colgante de jade de Liu Huizhou. Después de todo, podría haberme dejado de lado. Guardó silencio un buen rato después de oírlo todo. Entonces dejó escapar un suspiro de cansancio. Quédense en la residencia en silencio durante los próximos días. El ministro ya fue al palacio a informar a su majestad. Ya veremos qué dice cuando regrese. Bajó la voz. Presiento que algo no anda bien. Es solo una pelea entre jovencitas. ¿Cómo pudo causar tanto alboroto como para llegar a la corte imperial? Y con esa chica sometida en esto, parece que alguien intenta arruinar tu reputación a propósito. Un escalofrío me recorrió el corazón. Era cierto. En ese momento, todos los chismes de la ciudad me señalaban a mí. La pequeña concubina presuntuosa que no sabía cuál era su lugar. Aún más intrigante, todos recordaron de repente el antiguo matrimonio entre Liu Huizhou y Su Yingyao. Mis pensamientos se remontaron a cuando entré por primera vez en la residencia Liu. En aquel entonces él era tan bueno conmigo que le pregunté en secreto a una de las criadas, ¿mis ojos y cejas me parecen algo a la señorita Su? De alguna manera, esa pregunta llegó a Liu Huizhou. Esa noche me abrazó por detrás. Su risa cálida en mis oídos. Una ovación es envidia. Me armé de valor para preguntarle si había alguien más en su corazón. Me pellizcó la nariz ligeramente. ¿No hay ya alguien? Esa frase me alegró durante días. En el fondo sabía que su amabilidad quizás se debía simplemente a que le gustaba mi belleza o a que buscaba complacer a la emperatriz viuda. Pero fuera cual fuera el motivo, me demostraba tanto cariño que tontamente creí que era casi como su esposa. Esa dulzura era como la miel, y poco a poco me hundí en ella. Solo era una concubina, pero seguía deseándolo todo, su mirada, su ternura.
¿Cuándo se habían arraigado esos sentimientos inapropiados? Señorita, traiga unos pasteles. Jizue entró con una caja de comida con adornos dorados. Dentro había cuadraditos de pastel de castañas. Miré los pasteles y de repente se me saltaron las lágrimas. El último festival de los faroles, fui al banquete del palacio con Liu Huizhou. Los chefs imperiales habían preparado postres exquisitos. Tomé un trozo con naturalidad y se lo llevé a los labios. Sonrió con la mirada y comió de mi mano. Ni siquiera tuve tiempo de regañarlo por su comportamiento inapropiado cuando la tía mayor Ruofeng gritó de repente: «Llama al médico imperial. Ese pastel tiene relleno de castañas». Me quedé paralizada. El dulce aroma persistió en mis dedos mientras un miedo gélido me inundaba el pecho. La reprimenda de la emperatriz viuda me golpeó como una ola. Siendo su concubina, ¿cómo puedes ignorar que es alérgico a las castañas? Vienes de un entorno humilde. No espero que puedas administrar toda la casa Liu, pero ni siquiera puedes servirle como es debido. Me arrodillé sobre los fríos ladrillos dorados, con lágrimas cayendo sin control. Tía, no es su culpa, dijo Liu Huizhou, entrando desde el pasillo lateral después de tomar su medicina. Se arrodilló a mi lado. Nunca había comido castañas. Insistí en probar una por pura avidez. Solo tuve un poco. El doctor Zhang dijo que no era grave. Si estás preocupada, mejor regáñame, guía. Es mi culpa. La emperatriz viuda estaba furiosa y angustiada. No soportó castigarlo y lo sacó del palacio a toda prisa para que descansara. Dentro del carruaje, me abrazó y me masajeó suavemente las rodillas magulladas. ¿Asustado? Le golpeé el pecho con rabia. Sabías que eran castañas y aún así te las comiste. Hundió la cara en mi cuello, ahogando una risa. Porque era la primera vez que me alimentabas. Este lunático. Intenté darle otra bofetada, pero se abrió el collar, dejando al descubierto la mancha roja. ¿Ves? Ya no me pica. Me dio mucha vergüenza. En el corto viaje de regreso, de solo unos kilómetros, logró atormentarme durante media hora dentro del carruaje. Al llegar simplemente me levantó en brazos y me llevó de vuelta a mi patio. Estaba tan agotada que no podía ni mover un dedo. Y ese hombre desvergonzado solo empeoró después de eso. Siempre que viajábamos en carruaje encontraba cualquier excusa: el camino es largo, el trayecto es accidentado, para abrazarme y perderse conmigo de nuevo. 06. Cerca del anochecer, mi padre regresó a casa bajo la luz mortecina. Se quedó de pie bajo el pasillo y me miró fijamente durante un largo y profundo instante. Al final no me regañó con dureza, solo le dijo a la cocina que preparara algunos platos extra que me gustaban. Durante la cena, bebió copa tras copa de vino de Osmanto. Bajo la tenue luz de las velas, noté que le habían aparecido mechones blancos en las sienes. «Achú», dijo de repente con la voz ronca por la borrachera. «Cuando tu madre estaba embarazada de ti, tu abuela amenazó con morir si no me casaba con una concubina. Tu madre estaba tan furiosa que empacó sus cosas y regresó a casa de sus padres esa misma noche». Él rió con amargura y negó con la cabeza. Ni siquiera un funcionario de poca monta como yo podía escapar de la carga del deber filial que me obligaba a tener concubinas. Y mucho menos alguien como el ministro Liu, quien se encuentra en la cima del poder. Incluso si solo te quisiera a ti, ¿lo permitiría la emperatriz viuda? ¿Lo permitiría el clan Liu? Tenía los ojos rojos mientras me miraba. Ajá. Es mi culpa por criarlos tan malcriados. Mis dedos temblaban alrededor de los palillos. No esperaba que ni siquiera mi padre, quien más me amaba, se opusiera a mí. De vuelta en mi habitación, me asomé a la ventana, mirando fijamente el manzano silvestre del patio. La luz de la luna se filtraba entre las flores, dibujando sombras fragmentadas en el suelo. No pude evitar preguntarme: ¿de verdad estaba siendo irrazonable? Pero todos esos momentos de ternura, ¿eran falsos? El recuerdo más nítido era el banquete de contemplación de flores del año pasado en la residencia de la princesa mayor. El jardín estaba repleto de flores raras en plena floración. Al pasar por un pasillo tortuoso, la princesa Mingyue y un grupo de damas nobles me bloquearon el paso. ¿Quién sería esta señora?
La princesa Minyue levantó su abanico dorado para cubrirse los labios a medias, con una mirada burlona. Recuerdo que las invitaciones de hoy eran solo para las esposas de las casas nobles. Entonces, ¿por qué? Alargó el tono deliberadamente. Una dama detrás de ella intervino. Su Alteza, ella no es una esposa apropiada. Es solo una concubina. La princesa Minyue me puso el abanico bajo la barbilla de repente. Qué atrevida eres al colarte en el banquete de flores. Que alguien la saque. La risa se alzó en oleadas a mi alrededor. Apreté mis faldas clavándome las uñas tan profundamente en la palma que la sangre brotó. Menuda arrogancia, Su Alteza. Una voz fría interrumpió el coro burlón. No me había dado cuenta de la llegada de Liu Weizhou. Me miró una vez y me jaló hacia sí. ¿Te atreves a tocar a alguien que me pertenece? El abanico de la princesa Minyue se le resbaló de los dedos con un ruido seco. Su rostro cambió al instante y su voz se volvió melosa. Ministro Liu. Solo estaba. ¿Solo qué? Insistió con indiferencia. ¿Disciplinar a mi familia por mí? Ella no es parte de tu familia. La princesa gritó de repente. Es solo una. ¡Zas! La bofetada resonó por todo el jardín. La princesa Minyue retrocedió varios pasos, y un adorno dorado para el cabello cayó de su corona con un repiqueteo. Las damas nobles guardaron silencio, rígidas de miedo. Liu Weizhou sacó un pañuelo de seda blanca y se limpió los dedos lentamente uno por uno. Hace 3 años, cuando Su Alteza declaró ante el emperador que no se casaría con nadie más que conmigo, dije algo, ¿no? Levantó la mirada, un brillo gélido brillaba en ella. Desprecio a la gente dominante sobre todas las cosas. La princesa Minyue se cubrió la mejilla, las lágrimas se mezclaron con el rubor formando vetas. Liu Weizhou, ¿me has tomado por una humilde concubina? Cuida tus palabras. Se le escapó una risa suave escalofriante. ¿Debería ir a preguntarle a la emperatriz viuda quién puso la droga en esa sopa de ginseng entonces? La princesa palideció al instante. Liu Weizhou se giró para abrocharme la capa y luego me tomó la mano abiertamente ante toda la multitud. Escucha bien, dijo con voz serena pero afilada como una espada. San Yanzu me pertenece. Quien se atreva a desagradarla, la desagradará. Chasqueó los dedos. El adorno dorado caído se partió limpiamente en 2. Esa es la consecuencia. Me quedé en la residencia Su 3 días y Liu Weizhou seguía sin venir a buscarme, ni siquiera el día del banquete de contemplación de flores. Enfadado, envié a Jizui al pabellón del tesoro a buscar el elaborado tocado de filigrana de oro que había encargado hacía tiempo. No lo necesitaba, pero sin duda gastaría su dinero. Menos de 1 hora después, Jizui regresó con los ojos rojos. Señorita, se pasaron de la raya. Le vendieron nuestro peluquín a otra persona. Todo su cuerpo temblaba. El tendero dijo, el ministro se ha cansado de ti. Y su voz se quebró. Y que sin él ni siquiera podías permitirte una horquilla de plata cualquiera. Me quedé callada, con un escozor en la nariz. Tales desaires no eran nuevos. Antes de conocer a Liu Weizhou, había sido intimidado innumerables veces por damas nobles de prestigio. Pregunté en voz baja, ¿qué otros rumores están difundiendo? ¿Por qué el tendero está tan seguro de que Liu Weizhou me rechazará? Jizui dudó. Dijo, la señorita Su llegó hoy al palacio en el carruaje de la casa Liu. No me extraña. El pabellón del tesoro era un negocio. No ofenderían a un cliente sin noticias fiables. Olvídalo. En el espejo de bronce las perlas de mi adorno para el pelo brillaban tenuemente clavándose en mis ojos. Si quiere casarse o tener concubinas, que lo haga. Está claro que ya no le importo. Todo lo que hemos pasado estos años bien podría haber sido arrojado a la basura. Jizui suspiró. La gente de afuera solo espera reírse de nosotros, sobre todo la señorita Liu. Siempre está tramando cosas a sus espaldas. Me dolía la cabeza, una pesadez sofocante me oprimía el pecho. Sin darme cuenta, me quedé dormida apoyada en la ventana. Cuando desperté, ya era de noche. Tenía la cara húmeda, surcada de lágrimas secas.
Antes de que pudiera limpiarlos, mi vieja niñera llegó a la residencia Su. Señorita, empaque sus cosas de inmediato. Vuelva conmigo a la residencia Liu. Parpadeé confundido. ¿Por qué? En el banquete de hoy, el ministro le pidió a su majestad que los casara. Yo. No soy Yao. ¿Seguro que oíste bien? La miré con la mirada perdida, incapaz de procesar las palabras. Las arrugas de su rostro brillaban de alegría. No había duda, no había duda. La señorita Su fue nombrada consorte noble al instante, pero este edicto imperial lleva tu nombre. Y esa señorita Liu te calumnió delante de todos. El ministro la echó del palacio. Bajó la voz. Dijeron que su falda se rompió al caer al suelo. Una completa vergüenza para la familia Liu. Me temblaban las manos sin control. Ni siquiera noté la nueva presencia detrás de mí. Hasta que esa suave y familiar fragancia me envolvió, no me di cuenta de que Liu Weizhou estaba allí. 07. Anochecía y el último rayo del sol se filtraba por la ventana enrejada, proyectando una luz oblicua sobre la figura de Liu Weizhou, rodeándola de un dorado borde. Estaba de pie contra la luz, los oscuros estampados de su túnica oficial negra eran apenas visibles. Incluso el pequeño lunar rojo en el rabillo del ojo se teñía de un cálido resplandor naranja. Cuando bajó la mirada hacia mí, sus largas pestañas le ensombrecieron los ojos, oscuros como la tinta. Lo miré y simplemente dejé que las lágrimas cayeran. Se quedó visiblemente paralizado, luego levantó la mano para secarme las lágrimas con el pulgar. Tan tierno que casi parecía irreal, aunque sus palabras tenían un tono burlón. ¿Ni siquiera te he preguntado y ya estás llorando? Los antiguos lo sabían bien, las mujeres y los hombres mezquinos son difíciles de contentar. No necesito que me contentes. Aparté su mano con la voz temblorosa. ¿No estás ocupada ayudando a la señorita Su a elegir su ajuar de boda? Su mirada se ensombreció. De una zancada, cruzó el umbral y me abrazó con fuerza, su calor me envolvió al instante. Su Nianchu pronunció mi nombre completo, sus elegantes dedos pellizcando mi barbilla. Dime, ¿cuándo te he prometido un matrimonio así? Aparté la mirada. Él me la devolvió a la fuerza. 3 días. Apretó la mandíbula. Durante 3 días enteros, ¿preferirías esconderte en casa de tu padre escuchando chismes antes que venir a preguntarme la verdad? ¿Qué se suponía que debía preguntar? Mis ojos ardían en rojo mientras lo miraba fijamente. ¿Preguntar por qué la trajiste de repente al palacio? ¿Preguntar por qué la protegiste delante de mí? Se me quebró la voz. ¿O preguntar por qué en estos 3 días no viniste a buscarme ni una sola vez? Su respiración se entrecortó y su agarre en mi barbilla se aflojó. Un despacho urgente de la frontera. 800 millas en una noche, suspiró. Ni siquiera he dormido. En cuanto a demandar a Sua, fue una orden imperial. Te lo explicaré luego. Me mordí el labio y guardé silencio. De repente se acercó y su aliento me rozó la oreja. Pero usted, señorita Sue, murmuró en voz baja, presa del peligro, ¿cómo vamos a saldar la cuenta por haberle lanzado cosas a un funcionario judicial en público? Yo. Mi bravuconería se desmoronó. La estaba protegiendo delante de todos. Así que huyó. Soltó una risa fría y me atrajo hacia su pecho. Corriste más rápido que un conejo, ¿verdad? Su brazo se tensó hasta casi doler. ¿Cuándo no te he protegido? No eres rival para Liu Qingyin. Su mano ya estaba buscando tu rostro. Si no te hubiera apartado, te habría dado una bofetada. Intenté apartarlo, pero solo me abrazó más fuerte. Suéltame. Me tembló la voz. No te vas a casar. Tú. Me interrumpió. Entonces sacó un pergamino dorado de su manga. El decreto imperial está aquí. ¿Rechazará la señorita Su la voluntad del emperador? Abrí los ojos de par en par. El pergamino llevaba claramente los caracteres para el matrimonio concedido. La mirada de Liu Weizhou se hundió profundamente. Te quedaste conmigo al principio para salvar a tu padre, dijo en voz baja. Sus átomos flotaban como manzanas. Temía que te arrepintieras de haberme elegido, así que nunca tomé concubinas.
Más tarde te llevé a conocer a las damas de las familias nobles y te enseñé a llevar una casa, porque quería que fueras mi esposa. ¿Y tú? Me obligas a persuadirte constantemente sin actuar nunca como una esposa de verdad. Levanté la mirada y caí en sus profundidades, con una ternura tan abrumadora que casi me ahogó. Me abrazó con fuerza, con la barbilla apoyada en mi cabeza. Ven a casa conmigo, susurró apenas por encima de un suspiro. Tu decreto matrimonial te espera. Hundí mi rostro contra él y le di un suave M. Solo entonces comprendí por fin que ser apreciada se sentía demasiado bien. Tan bueno que me dio codicia. Sí, quería monopolizar su ternura. Sí, quería ser la única en su corazón. Bien. Lo admito. Su amor me malcrió. 0 a 8 para cuando terminé de fregar, Jikui ya había empacado mis pertenencias con rapidez, incluso envolviendo con cuidado mi caja de maquillaje Cloisonné favorita. Los ojos de la pequeña criada brillaron con una alegría manifiesta. Señorita, el carruaje está listo. De regreso a la residencia Lu, Hild me mordisqueó. Durante la cena, incluso pedí a la cocina que preparara sopa tónica y se la serví personalmente a Lu Wizhou. Revolvió la cuchara arqueando las cejas. Sistanche, querida cornamenta, ¿y también Suoyan? Un destello de diversión brilló en sus ojos. ¿Está mi señora insatisfecha con mi desempeño superior? No fui yo. Fue la niñera. Lo saludé con la mano frenéticamente, pero ya había levantado el tazón y se lo había bebido de un trago largo, con la nuez moviéndose con cada trago. Cuando dejó el tazón, aún tenía un poco de caldo pegado al labio. Un regalo de mi esposa. ¿Cómo iba a desperdiciarlo? Esa noche los dos estuvimos dando vueltas en su estudio hasta la medianoche. Solo entonces recordé preguntar por Suoyan. Estaba jugueteando distraídamente con un mechón de mi cabello. Ella y su majestad llevan años enamorados. La mansión Su apoyó a la facción equivocada en aquel entonces y la obligó a casarse con ese enfermizo Cuisiao. Ahora el emperador simplemente reclama lo que debería haber sido suyo. ¿Eso no cuenta como tomar la esposa de otro hombre? Pregunté bruscamente. Inmediatamente me pellizcó la nariz. Atreverse a criticar al emperador. ¿Te pesa la cabeza demasiado? Lo rodeé con los brazos y me mostré coqueta hasta que me soltó. Tras la llegada del decreto imperial para nuestro matrimonio, la dote enviada por el Ministerio de Derechos casi llenó el almacén. Mientras miraba aturdida la lista de regalos, recibí una invitación de Liu Qingyin para reunirme en el pabellón Tianxiang. Jikui dio un pisotón. Esa mujer está llena de intrigas. La última vez en el banquete de flores, ella. Está bien. Cerré la invitación. Dile a Liu en que prepare el carruaje y que traiga más guardias. En la habitación privada del piso de arriba, Liu Qingyin lucía un sencillo vestido blanco con el cabello sencillo, adornado únicamente por un broche de plata. La otrora deslumbrante belleza ahora lucía completamente desgastada, con una clara huella de mano en su mejilla izquierda. Observé sus manos vacías y me relajé un poco. San Yanchu, dijo con voz áspera. Debes estar muy contento ahora. La taza de té tembló en su mano. La esposa del primer ministro. ¡Qué impresionante! Bebí mi té verde antes de la lluvia. Liu Wizhou y yo éramos marido y mujer desde el principio. ¿Qué tiene de bueno? Liu Qingyin se echó a reír de repente, riendo hasta que se le saltaron las lágrimas. Detesto esa falsa modestia tuya. Actúas como si no hubieras ganado nada. Eres una niña sin madre. ¿Por qué deberías vivir mejor que yo? Mi madre era la esposa oficial, pero tuvo que vivir bajo la concubina de mi padre. Y por la carrera de mi padre, me regalarían a colegas o me obligarían a acostarme con alguien. Tu familia no es tan buena como la mía, pero llamaste la atención de Liu Wizhou. Y ahora me han echado del palacio, mi nombre está arruinado, y mi padre quiere enviarme como la segunda esposa de algún viudo. ¿Estás satisfecho? Miré los pasteles en la mesa y suspiré. Tengo más suerte que tú, mi padre es bueno conmigo y conocí a Liu Wizhou. Pero tu desgracia no fue culpa mía. No es justo que me descargues tu resentimiento. Me puse de pie y me alejé, ignorando sus sollozos. Detrás de mí su voz se quebró.
¿Sabes cuánto te envidio? ¿Por qué lo tienes todo, mientras yo tengo que sufrir todo esto? ¿Por qué? Su voz se elevó de repente a un tono histérico, con un toque de locura. Apenas había llegado a la puerta cuando oí una ráfaga de pasos detrás de mí. Con el rabillo del ojo, la vi arrancarse la horquilla dorada del moño y abalanzarse sobre mí. «Señorita, cuidado», gritó Yikui. Intenté esquivarla, pero ya era demasiado tarde. En la fracción de segundo siguiente, una figura con túnica oscura apareció frente a mí. Levantó el brazo para bloquearlo y la horquilla lo atravesó, cortándolo profundamente. La sangre brotó al instante a través de la tela. Liu Weizhou. Lo miré en shock, casi con el corazón parado. Ni siquiera se inmutó. Retorció la mano, agarró la muñeca de Liu Qingyin y con un ligero esfuerzo, la hizo gritar. La horquilla cayó al suelo. «¿Estás loco?» Su voz era gélida. «¿Te atreves a tocarla?» El rostro de Liu Qingyin palideció. Se tambaleó hacia atrás y de repente estalló en una risa desenfrenada y entrecortada. «Sí, estoy loco. Mi vida está arruinada, así que ¿por qué debería casarse contigo en paz?» Los guardias irrumpieron ante el alboroto y la sujetaron rápidamente. Liu Weizhou no la miró ni una vez más. En cambio, se giró y me agarró de los hombros, con los ojos ardiendo intensamente. «¿Estás herida?» Negué con la cabeza, me temblaban los dedos al alcanzar su herida. «¿Estás sangrando?» Soltó una risita suave y usó su mano sana para alborotarme suavemente el pelo. «Solo un rasguño. Nada grave». Me picaban los ojos. Lo miré fijamente a través de la imagen borrosa. «¿Quién te dijo que lo bloquearas?» Podría haberlo esquivado, pero tenía miedo. Murmuró mientras bajaba la cabeza, su aliento rozándome la oreja. Temerosa de lo que pudiera pasar, aunque fuera por un instante, un escalofrío me recorrió el pecho y casi rompo a llorar. El médico llegó enseguida y empezó a vendarlo, pero Liu Weizhou insistió en enviarme a casa primero. En el carruaje, miré fijamente su brazo envuelto en gasa blanca y murmuré con tristeza, ¿con quién intenta casarla su padre? Su mirada se enfrió. Li Chon, el viceministro de guerra. Tiene más de 60 años y ha enterrado a 3 esposas. Apreté las mangas con el pecho apretado por la incomodidad. Liu Weizhou me apretó ligeramente las yemas de los dedos. No le des demasiada importancia. Me encargaré. Lo miré. ¿Cómo? Levantó la comisura de los labios, aunque no había calidez en su mirada. Se atrevió a hacerte daño. Pagará por ello. En cuanto a Li Chon, las pruebas de su corrupción deberían haber llegado a la censura hace mucho tiempo. Parpadeé y de repente me arrojé a sus brazos, agarrándolo por la cintura con desesperación. Soltó un suave gruñido casi indefenso. «Fácil. Me duele el brazo». Lo solté rápidamente, pero él me jaló hacia atrás con un brazo. Me besó la coronilla y murmuró, «Recuerda esto, San Jinsu. Mientras esté aquí, nadie podrá tocarte». Me picaba la nariz. Murmuré. «Entonces tampoco puedes hacerte daño». Se rió suavemente, su pecho vibrando contra mi mejilla. «De acuerdo. La próxima vez podrás protegerme». El sol poniente se filtraba por la rendija de la cortina del carruaje, proyectando un cálido resplandor sobre su perfil bien definido. En silencio entrelacé mis dedos con los suyos y pensé, para esta vida, es él. Solo él.